Lucas 8, del 4 al 15. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por tu hermosa y bendita palabra. Gracias por todos los que estamos aquí escuchando, Señor, esta palabra. Que nos das ese privilegio de estar aquí, Señor, escuchando el poderoso mensaje de Dios. Pedimos que seas tu Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros, en mi vida, para que sea tu sabiduría y tu poder fluyendo. Callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y decretamos el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios en todos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esta es la parábola del sembrador, que ¿cuántos la han leído alguna vez? Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, y cada uno cuenta de una manera un poco diferente, pero es igual, ¿cierto? Esta es la de Lucas, pero el título que el Señor me daba para esta palabra es rema. ¿Cómo se llama? El rema. ¿Se han escuchado del rema o no? ¿Qué será el rema? ¿Es remar en el río? No. ¿Qué es el rema? ¿Rema tu bote? No. Ese no es. El rema es la palabra cuando se vivifica en una vida. Se vuelve vida dentro de una persona. El rema, algunos lo comparan con el embarazo de una mujer. La semilla tiene que caer en buena tierra para que dé fruto. Y la semilla, para que caiga en buena tierra, tiene que esa tierra estar disponible, muy disponible. Por ejemplo, esa tierra representa nuestro corazón. Si mi corazón está bien dispuesto, dice, para un corazón bueno y recto, esos son los que oyen con un corazón bueno y recto. En la otra versión, en Mateo, dice, son los que oyen y entienden la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso lo comparan con una mujer en embarazo. ¿Por qué? Porque la mujer, para que quede embarazada, tiene que tener una semilla que la coloca el varón. El varón representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Jesucristo es la palabra de Dios. Él da la semilla a través de su Santo Espíritu. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muerta sin el Espíritu de Dios, sin Cristo. Pero con el Espíritu de Dios, la palabra se vuelve viva en cada persona. Así como una mujer
necesita de una semilla para quedar en embarazo, ¿cierto? Y poder decir estoy embarazada, dice la mujer. Necesita primero una semilla que sea sembrada en esta mujer. La base del varón. Esa semilla, ese espermatozoide va y fecunda un óvulo y hay una nueva vida en esa persona, en esa mujer, ¿cierto? Empieza a vivir, ¿cierto? Para que la mujer sea instalada, la semilla en la mujer, será necesario que esta mujer esté dispuesta. De lo contrario, ¿cómo se llama? Violación. Fue violada. Y quedó embarazada, pero fue con violación. Jamás Dios va a hacer eso con nosotros al colocar la semilla. Él siempre colocará la semilla cuando nosotros estamos dispuestos. Y volvemos con la disposición, ¿cierto? El corazón bien dispuesto para Dios. Cuando nosotros lo tenemos así, pues la palabra, la semilla cae en buena tierra. Cuando una mujer está dispuesta, por eso dice la palabra, dice en algunos dichos, que el hombre propone y que ay, es que no sé qué me pasó, me dejé embarazar, se dejó, se dispuso, o la violaron, o le cogieron un revólver y le dijeron, pero se está comparando con la esposa. O sea que vamos a hablar de la esposa en una relación dentro de un matrimonio, dentro de obediencia, donde la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cierto? Y Cristo es el que ama a la iglesia y la cuida, la sustenta, ¿cierto? Así como el hombre sustenta a su esposa y la cuida, así la mujer debe someterse a su esposo como a Cristo. Entonces así la representación, el embarazo, sencillamente la semilla que entró y empezó a dar fruto ese matrimonio, ¿cierto? Asimismo el Señor me decía que la palabra de Dios tiene que entrar y solo entrará a aquellas personas que están dispuestas, porque Dios no va a violar a nadie. Y embutas esa palabra en el casco, ¿sí? Y me obedece o si no, ¿sí? ¿Quién va a obedecer así? Obedece por miedo por un tiempo. Pero Dios dice, un corazón dispuesto siempre dice, listo, yo recibo esa palabra. La mujer dice ella recibe. ¿Por qué? Porque está bien dispuesta y se rinde ante el varón. ¿O no? Se rinde totalmente ante el hombre y está dispuesta. Y le dice, soy toda tuya. Pero, ¿en qué debe estar, cómo está esa pareja? En matrimonio. Es lo correcto. Dentro de lo que Dios establece. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo? Nos casamos con Dios. Casarse quiere decir que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cuántos de aquí están diciendo, yo me sujeto voluntariamente a ti, Señor Jesús? Porque te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y de aquí en adelante ya no haré mi voluntad, sino la tuya. Es la iglesia la que dice eso a Cristo. Se supone que la mujer debe hacer eso mismo con el marido. Se supone que la mujer debe sujetarse a su esposo en todo. Pero como estamos hablando de la semilla, el hombre no puede llegar a plantar semilla en la mujer violentándolo, sino amándolo con amor. ¿O no? Una mujer cuando es amada recibe bien y puede ser plantada la semilla derecha. ¿O no? Trate mal a una mujer y verá que se le va a negar, no me toque, no me mire. ¿Cierto? Pero trátela con amor y verá cómo va a pasar. Yo estoy hablando de eso dentro de ¿qué? Matrimonio, noviazgo. Ay, ¿hasta cuándo se casa?
Y el Señor me decía que el embarazo representa cuando nosotros recibimos la palabra. Que el embarazo, cuando nos quedamos embarazados de la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, yo quiero hablarles de una palabra específica, porque yo voy a estar hablándoles constantemente de palabra y ustedes van a tener que estar recibiendo y recibiendo palabra, y que esa palabra sea viva en ustedes, se embaracen de esa palabra y la puedan poner en obra y den fruto. De luego, eso se llama rema, que la palabra la recibí con alegría, con gozo, con disposición, y fue rema, viva. ¿Qué quiere decir? Que la retengo, no la desecho. Retengo la palabra. Por más pruebas que pasen, yo creo en lo que Dios me dijo. Porque eso está vivo en mí. Pero ¿qué pasa si no? Viene lo tremendo, ¿no? La duda, la incredulidad, que vamos a ver qué pasa con eso. Es como ataca Satanás para arrebatar lo que Dios nos da. Hay personas que vienen y escuchan la palabra, pero no salen embarazados. O sea, no hay rema. ¿Se han escuchado eso? Que hay que embarazarse espiritualmente, pero que Dios habla de las promesas de Dios, y que cuando Dios da una palabra va a venir un cumplimiento de esa palabra, pero en un tiempo específico, y que ese tiempo específico Dios lo llama tiempo Kairos. ¿Cuántos saben del tiempo Kairos? Es un tiempo en que Dios dice, ahora sí es el tiempo para que yo cumpla lo que te digo. Antes, no, por más que tú intentes, no. ¿Cierto? Dios dice, es en mi tiempo. Si logras esperar en mi tiempo, si te casas en mi tiempo, si vas a unirte sexualmente con la mujer que amas en el tiempo de Dios, vas a ver resultados diferentes, contundentes, poderosos en Dios. Te puedes unir antes, pero Dios llama eso fornicación, y es una persona que no ha entendido la palabra de Dios, que no está embarazada de la palabra de Dios. Una persona que no comprende, aunque viene a la iglesia, lo sigue haciendo, sigue fornicando. ¿Y por qué sigue fornicando? Porque su corazón no está dispuesto. Amén. Y para que un corazón esté dispuesto, tiene que creer en Dios, tiene que haber fe. La Biblia dice de la fe en Hebreos 11:1. ¿Quién se acuerda que dice Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire lo que me decía el Señor. Una vez tenemos que saber si estamos recibiendo bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen unos síntomas a la vida de nosotros que nos hacen ver que yo recibí esa palabra y que la estoy reteniendo y que está siendo viva en mí. ¿Cómo se sabe que una mujer está embarazada? Porque hay unos síntomas, y va al médico y le dice, usted está embarazada, y cuando le dice que está embarazada, esa mujer duda o no, ¿cierto que no? Y aunque no lo ve, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero está creciendo, y le crece, empieza a crecerle la pancita. Pero aunque no lo vemos, ¿cuándo duda una mujer que no está embarazada? Que yo no sé, ¿será que se me está hinchando? ¿Será que comí mucho? ¿Serán gases? ¿Cierto que no? Uno dice, sabe que está embarazada. Ahora, cuando Dios da una palabra y tú te embarazas de esa palabra, tú sabes que esa palabra se va a cumplir aunque no lo veas. ¿Me hago entender? No la estoy viendo, pero Dios dijo, ¿sabe cuál fue la palabra que me dijo que le dijera a todos? Dios dijo que este año hay aumento de bendiciones. ¿Qué es lo que hay? Aumento de bendiciones. ¿Cuántos quieren eso como rema? ¿Cuántos reciben eso y dicen, yo lo recibo?
yo me embarazo porque estoy dispuesto. Viniste hoy a recibir palabra, ¿cierto? ¿Dispuesto o no? ¿O obligado? ¿Quién vino obligado? ¿Cierto que no? Nadie aquí está obligado. Levante la mano que está obligado. ¿Cierto que nadie? Cuando estamos dispuestos, nos vamos a embarazar. Y cuando Dios da la palabra, o sea, la semilla, como el hombre pone la semilla, esos espermatozoides van y fecundan el óvulo y se ve. Y empieza a ver vida. Y el Señor me decía que cuando nosotros creemos, estamos dispuestos, empezamos a tener vida. Esa, la palabra de Dios se vuelve viva en nosotros. En el libro de Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada, los filos que penetran hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Por qué? Tú lees la Biblia y ¿por qué algunos que no la sienten? No la viven porque no llegó, no cayó en una buena tierra. La semilla no entró bien. Esos son los que en el camino y viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Esto es aquellos que vienen con un corazón no muy bien dispuesto y al recibir la palabra, al recibir la semilla, el diablo viene y hace algo, mete algo, un bichito llamado incredulidad. Y la incredulidad que hace, mata lo que se sembró. Se llama abortar. Esa palabra que se dio, abortó en esa persona. Le fue quitado. No fue retenida la palabra, sino que fue quitado. ¿Qué le pasa a una mujer cuando se le quita lo que estaba en su vientre? Se llama abortar. La mujer abortó porque no retuvo ese nuevo ser, esa nueva vida. Y eso le pasa a aquellas personas que pueden abortar. Y dicen, pero no se cumplió la palabra porque usted la abortó. No porque Dios no la envió, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Se cumplirá. Y como usted no la quiso tener, otro sí la tomó. Pero es que esa palabra vuelve a Dios, ¿no? Se hace y se cumple. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos nosotros dispongamos nuestros corazones y nos embaracemos, porque constantemente vamos a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y dando fruto y fruto y fruto y fruto. Pero para eso la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Y Dios espera un tiempo, como el embarazo. ¿Tú crees esta palabra de que hay aumento de bendiciones? Sí. Entonces, cuando tú dices que sí, ¿qué va a pasar? Viene una sintomatología de que yo estoy creyendo, de que yo ya creí que eso es. Esa palabra se vuelve viva y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, se empieza a volver viva. ¿Cómo? A través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo coge esa palabra, esa semilla, la palabra de Dios, y la vuelve viva, la vivifica en mí. La palabra sin el Espíritu de Dios no tiene vida. Un espermatozoide que entre no puede tener vida, o sea, no puede hacer vida hasta cuando no fecunde un óvulo. O la mujer no esté ovulando. Si la mujer no está ovulando, no va a pasar nada. ¿O no? Así me decía el Señor. Esos óvulos son la fe. ¿Cierto? Creo. ¡Pum! Quedaste embarazado. Y cada vez que yo diga una palabra, los que la reciben dicen amén. Creo, la recibo. Los que no, será. Viene el diablo después de que oye y le quita eso. Abortó lo que escuchó. Abortó la palabra de Dios.
¿Si es posible abortar la palabra de Dios? Miren lo que dice. Dice en la explicación, y le digo a vosotros, en la 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Se han visto personas que dicen: ¿para qué me ilusionó? ¿Para qué se pone a decir que aumente bendición y no pasa nada? ¿Para qué ese pastor, el profeta? Y yo le dice: es que no fue el pastor, fue el diablo el que te abortó la palabra, te la quitó, porque tú no venías con un corazón dispuesto a escuchar. ¿Me hago entender? Entonces, oye, no entiende. Y Dios me decía: ¿será posible que una persona aborte la palabra? Por supuesto. Y hay 3 formas en que se aborta. Una en que el diablo viene y es el que hace eso. Mete ese bicho que les decía. El de la incredulidad. Incredulidad. ¿Cuántos se han dejado de la incredulidad en ninguna ocasión? Si empiezas a dudar, empieza inmediatamente a echar fuera esa incredulidad. No permitas eso. Si Dios dijo, Él lo hará. Si Él me dijo, yo lo creo y lo tomo para mí. Dios se disgusta cuando no creemos. Hay muchos casos en la Biblia que Dios se disgusta cuando no creen lo que Él dijo. Amén. Dios te dice: ya eres sano. Pero si todavía me duele. Pero ¿está dispuesto? Recibió la semilla, se vivificó. Si se vivifica, ¿sabe qué hace? Estoy sano. Entra, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Se mete hasta en todo mi cuerpo, en todo mi ser. Se empieza a meter y uno se siente que esa palabra es viva. Ya no me tienen que decir que está sano. Todo mi ser me está diciendo que estoy sano. ¿Y usted por qué dice eso? Porque no sé, algo está pasando en mí, dentro de mí. ¿Qué sucede cuando una mujer queda en embarazo? ¿Habrá cambios en su organismo? ¿Ustedes qué piensan? Empieza a cambiar todo. Eso me decía el Señor, cuando la palabra de Dios penetra, ese mismo Señor Jesucristo, Él es la palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Que hay cambios. Empiezan a haber muchos cambios en nuestros días. ¿Sí lo creen? Y es cuando se da cuenta. ¿Qué cambios experimentan las personas? En el libro de 2 Corintios 5:17, ¿quién se acuerda que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasadas, he aquí, todo es hecho nuevo. Así que no te preocupes si todo empieza a cambiar en ti. Eso está denotando que la semilla entró y cayó en buena tierra y que estás con vida dentro de ti. La palabra está viva, esa que estás escuchando está viva, estás embarazado. Y cuando uno se embaraza, termina siempre dando buen fruto. Amén. Obedeciendo, en pocas palabras, eso que escuché de Dios. Sea su mandamiento, sea todo lo que Él diga, lo creo y lo hago. ¿Por qué? Porque es viva. No me tiene que estar recordando: oiga, sí, oye lo que dice la Biblia. Me toca estarlo recordando nuevamente. No, ¿por qué? Porque está viva. Me embaracé. Y empieza la persona a hacer algo, unos cambios, que va a cambiar absolutamente todo. Pero empiezan unos cambios como una sintomatología como náuseas, ¿cierto? ¿Se han visto a las mujeres en embarazo? Quedan como con náuseas o vómito. El Señor me decía: ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo así? El Señor me decía: los que recibimos la palabra, cayó en buena tierra, empezamos a sentir náuseas. ¿Saben por qué?
por el pecado. Es más, puedes llegar a ser libre hasta, ¿verdad? Vomitar, porque fuiste libre. ¿Por qué? ¿Se ha visto que cuando se hace una liberación a veces vomita a la persona? Eso es porque la palabra cayó en buena tierra y Dios empezó a hacer cosas nuevas, a quitar todo. Entonces empieza el procesito de las náuseas y tú ves, digamos, unas y te da náusea. ¿Y por qué me da tanto asco, tanto esto? Y dices, es porque empezaron unos cambios en ti, porque has nacido de nuevo. La palabra está corriendo viva en ti, hay rema en ti. ¿Ven? O sea, empiezas a sentir asco por el cigarrillo. Entonces, yo, a mí en mi caso, que yo fumaba y tomaba, olía cigarrillo, uy, me da tanto a fumar siempre. O si veía, estaban tomando, se antojaba tomar también. ¿Qué pasa cuando ya recibí la palabra? De que eso es pecado que destruye mi cuerpo. ¿Qué pasa si fue rema en mí? Fue embarazo, que empieza a hacerse los síntomas. Uno sin, ¿cómo le digo yo? Sin ser obligado, o sea, sin yo buscar eso. No es voluntario, mejor dicho. Empieza uno a sentir eso. Asco por mí, ¿por qué estoy sintiendo tanta repugnancia por esto? ¿Se han visto que la mujer en embarazo también siente fastidio por ciertos olores? Que la adopción, que el perfume, que la... Bueno, en fin. Y también empieza a sentir ¿no? desagrado por ciertos alimentos que le gustaban hartísimo. Pero la carne. Una mujer que empiece, que tú sabes que le gusta harto la carne y que dice, no quiero, no sé ya qué fastidio, está embarazada. Está embarazada. Vamos al médico y verá. Eso no es normal. Es un ya síntoma. Eso le pasó a mi esposa. Mi esposa empezó a decir que la carne no, sino que con la carne. Y mi tía, sí creo que fue mi tía, le dijo, que va a estar embarazada, ¿no? Amén. ¿Y qué me decía el Señor? Cuando yo estoy embarazado, voy a dejar, ¿saben de qué hacer? De hacer lo que más me gustaba, pero que desagradaba a Dios. Un programa que tanto me gustaba, ya lo veo y dije, qué fastidio. ¿Por qué me fastidio? Y dice, porque es que mi palabra ahora ya está en ti, viva. Te has embarazado de ella y por eso le estás cogiendo fastidio a lo que yo le tengo, fastidio. Dice el Señor, se llama el temor de Dios, aborrecer el mal. Tú estás aborreciendo lo malo como yo lo aborrezco. No a las personas, que yo la suegra y... No, estoy hablando es del pecado. Yo no veía como pecado eso. Antes me pareció chorísimo. ¿Me hago entender? Yo empecé a sentir cosas, por ejemplo, que Dios me dio rema en ese, porque es un proceso en que la palabra cada vez va llegando más y más y va haciendo rema y rema en diferentes áreas de nuestras vidas. Y, por ejemplo, en mi caso, la Navidad para mí era algo espectacular. ¿Sí? Era algo que decía, uy. Y yo la festejaba a mi manera para el Señor, ¿cierto? Y cuando llegaba Navidad, uno se sentía, uy, ojalá no se acabe este mes. ¿Sí o no? Uy, cómo se pasó rápido diciembre. Uno anhelaba con todo que llegara rápido diciembre. Llegó diciembre, mes de alegría. Es de pachanga, de animación. Entonces, con Cristo yo seguí hasta que llegó un momento en que la palabra fue rema y yo empecé a sentir unos síntomas.
El síntoma, fastidio a la Navidad. ¿Qué me está pasando? Si a mí esto me gustaba harto, como la carne. Dios dice, es que la palabra está siendo remante. Esos son síntomas. Estás aborreciendo lo que yo aborrezco. ¿Me hago entender? En el embarazo, la mujer empieza a coger los fastidios, pero lo vuelve y lo come después de que tiene el hijo y todo. Aquí no es así. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí Dios cuando te entra la palabra y se vuelve viva, yo no necesito que me la estén prohibiendo. Ya entendí, Señor, que esto a ti no te agrada. Me agrada a mí. Amén. Entonces lo que veíamos el domingo de Proverbios 12, ¿verdad? ¿Cómo está recibiendo la palabra? Y él dice en Proverbios 12, si recibieres mis palabras, hijo mío, si recibieres mis palabras. Proverbios 2, del 1 en adelante, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, así que estará atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí ven? ¿Qué me está pasando? El Señor me dice, es mi temor. ¿Saben qué es el temor de Dios? No, el temor a Dios, muy diferente. Yo no sigo a Dios por temor a Él. Yo sigo porque tengo el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? Ahí Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios 8:13. Entonces, si yo empiezo a sentir eso, aborrecer es el pecado, no a las personas, realmente digo. Cuando la palabra de Dios está en mí, yo amo a las personas y aborrezco el pecado. Aborrezco lo que hacen, más a la persona no. ¿Por qué yo estoy sintiendo eso? Esos cambios en mi vida. ¿Por qué estoy sintiendo eso? Y yo me decía, es que hay rema. Yo te estoy convenciendo de que eso que estás viendo como espectacular no lo es. ¿Cuántas cosas nos parecen espectaculares y que cuando viene el Señor, su palabra, se vuelve rema en nosotros, viva, vemos y empezamos a cogerle fastidio? Aborrecemos eso. Y algo que amamos mucho, que nos gustaba muchísimo. Porque hay personas que siguen y siguen, no sé, es que volví a recaer, no, es que a mí no me parece malo eso. No sé. O sea, usted, pastor, le parece pero a mí. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que el diablo vino y arrebató lo que fue sembrado. Le quitó, abortó la palabra. Porque no entiende, yo no entiendo por qué esto es malo, no entiendo. Es el que oye y no entiende. Fornicar es pecado. Es bueno, igual, es chévere. ¿Cierto? Y Dios dice las consecuencias que trae eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hizo la persona eso? Porque la palabra no es recibido rema todavía. Y estoy hablando de cristianos. Caen en fornicación. Cristianos. No hay personas que no tienen a Cristo, que caen en fornicación y después se convirtieron. Eso es diferente a un cristiano que teniendo el conocimiento cae. ¿Qué le pasó a ese cristiano? Que la palabra la oyó y la abortó. Amén. No entendió que eso es pecado. No ha conocido el temor de Dios. Cuando la palabra se vuelve viva en mí a través de su Santo Espíritu, que la vivifica, porque el que tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios se vivifica en él. Importante tener el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu Santo, constantemente lo que escucha de Dios se vuelve vida en mí. Sin el Espíritu Santo
no se vuelve vida, sino cantaleta. Otra vez estoy con la misma pasta. Ya padre, no tiene otra canción que se sepa. ¿Cierto? Otra vez digo sí hasta que haya rema. ¿Ven? Y no me cansaré de volverles a repetir una y otra vez hasta que haya ¿qué? Rema. Es el rema, es cuando se vivifica la palabra. La semilla entra en buena tierra y se vuelve vida. Amén. ¿Cómo les parece el rema? Espectacular. Pero cuando una mujer queda en embarazo, ¿cuándo le dicen que cuándo va a tener el bebé? 9 meses. Pero yo quiero tenerlo ya. 9 meses espero. No. ¿Será que puede hacer tener el bebé ya? ¿Ustedes qué piensan? ¿O será que tiene que esperar los 9 meses? Por eso dice que está esperando. Cuando Dios nos da la palabra, Él dice, viene un tiempo en que queda embarazado de la palabra y tengo que esperar. La panza no se me va a crecer porque algunos hombres que parecen que son... Este está... Ay, sé como que le va a dar 2 remas, ¿no? No, es que he comido mucho y por eso... Es el hombre que no tiene panza, entonces es que no tiene rema. No, este es un poder. No, esto no es una señal de que está embarazado, señor. Es una señal de que Dios le dice a hacer dieta, más bien a obedecer, y a bajar de peso, a hacer ejercicio, en fin. Pero Dios le dice, pero el rema se ve cuando los síntomas, yo empiezo sin querer, o sea, uno no busca eso. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo empecé a rechazar el trago, el cigarrillo. Pasaba fumando y digo, ¿qué me pasa, Señor? Lo mismo el trago. Amén. Lo mismo el trago. Olía el trago. Veía a la gente dando tomando y decía sentir como un fastidio. Decía, pero ¿qué me está pasando? Si antes yo veía que estaban tomando y este sitio de los nuevos, sí, toca estrenarlo. Es espectacular. ¿Sí o no? Ahora no. Desde que yo me convertí, empecé a ver esos sitios como a aborrecer, a rechazar, a asco. Por eso, no por las personas, sino por... Yo decía, yo hacía todo eso. Dios mío, ¿qué me está pasando? Si a ti no te ha pasado eso es porque no has nacido de nuevo y no has dejado que la palabra de Dios sea viva. Esa persona, ¿qué hace? Va a volver a tomar, va a volver a fumar, va a volver a rumbear. ¿Cuánto les gustaba la rumbeadera? ¿No? Sí. Ninguno, ¿no? Y era solo el pastor y era rumbero. Bueno, yo era bien rumbero, tenía que andar rumbeando cada 8 días y yo tenía que inventarme estas como fueran. Cada 8 días, eso era la rumbeadera más. Y algunos jóvenes me dicen, usted sí disfrutó, déjeme disfrutar. Usted sí la pasó rico, déjeme pasar. Dije, ustedes no saben lo que están diciendo. Como yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. Como me hubiera gustado conocer al Señor bien joven. O más, mucho más joven. Yo lo conocí cuando tenía 30 años. Hace 22 años. Mira que yo conocerlo desde pequeño. Bien pequeñito, como mi esposa, que conoció al Señor como de los 7 a 8 añitos. Chévere esa edad, ¿cierto? Pero yo no. Hice muchas cosas que me gustaban en el momento,
que yo decía, esto sí es vida. Esto sí es vida, me estaba matando. Y cuando recibo a Cristo y cuando empieza la palabra a penetrar en mí, la semilla empieza a hacer rema en mí, yo empiezo a tener esos cambios de rechazo, de repulsión, de sentir náuseas. No sé cuántos de ustedes cuando bien reciban o están escuchando la palabra o están orando, ministrando, se han sentido como débiles y se van a caer. Una mujer en embarazo le pasa eso. Una persona cuando tiene el rema empieza a sentir también eso, recibe la palabra y empieza a sentir eso. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me dio? ¿Cuánto les amo? A mí me ha dado orando aquí en la alabanza, alabando, no sé si que me caigo. ¿Será que estoy, que será el azúcar? ¿O el colesterol muy alto? ¿Será la tensión? ¿O será que hay rema? Son síntomas. Entonces yo tengo que preguntarle a Dios, ¿verdad son síntomas o es que la persona está enferma? Porque verdad está igual el médico, uy, si el colesterol está volando, esos maretos no es de que el Espíritu de Dios ni nada, no, señor. Usted está enfermo, usted necesita decir. Tengo que preguntarle, Señor, esto que estoy sintiendo, usted dice, es irrema, síntoma. Amén. Que tú estás rechazando lo que te gustaba tanto, ese programa que tanto te gustaba, esas novelas, ¿verdad las novelas? Ya. Ya le dice, mamá, la novela. ¿Por qué? Qué fastidio, y ya con eso. ¿Qué le pasó? No sé, yo tampoco. Yo veo eso y ya no me gusta. ¿Qué le pasó? Rema. La palabra fue rema. Te estás apartando del mal, estás aborreciendo. Tu cuerpo, todo tu ser empieza a aborrecer el mal. Temor de Dios. Es cuando uno dice, gloria a Dios, la palabra de Dios está penetrando en mí. Está en mí el Señor. Hay vida en mí. Amén. De lo contrario, Dios da una palabra y vienen un montón de circunstancias que te hacen ver que no es así. ¿Cierto? Y Dios dice, pero la mujer que está en embarazo, ¿será que duda que lo está? Y en esos cambios también hace Dios lo siguiente. Empieza a cambiar todo mi mundo. O sea, todo lo de mi alrededor cambia. ¿A cuánto le gustan los cambios? Amén. Hay personas que no están acostumbradas a los cambios y Dios empieza a moverle todo, a mover sus fichas, pero a favor mío. Diga, cuando Dios mueve las fichas, cuando yo le creo, lo está haciendo a favor mío. A veces parece que es contra mí. ¿Serio? ¿Pero por qué? Me echaron del trabajo y yo no hice nada. ¿Por qué me echaron? Me dijeron, es que estoy moviendo las fichas. Porque estás creyendo una palabra. ¿Y porque estoy creyendo una palabra me echaron? Sí, porque no te quiero más allá. Te tengo algo mucho mejor. Yo dije que te iba a aumentar y así lo haré, por eso te sacaron de allá. Porque no sabes lo tremendo, tan grande que tengo para ti. Por eso te saqué de allá. Y uno dice, ya entendí. Tú estás moviéndolo todo a mi favor, ¿no? Entonces empieza a desestabilizar todo. Y usted dice, todo se mueve de lugar. El orden que yo tenía, Dios lo quita y ¡pum! Señor, me desordenaste. No, te estoy desordenando todo. ¿Cierto? Pero es que yo tenía todo de esta manera, tú. Pero ahora yo voy a ponerlo como yo deseo. Y parece desorden para ti, pero es que yo estoy moviéndome a tu favor. Aunque pareciera que no. Y Dios dice, ya me estás creyendo que hay aumento de bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Yo recibo esa palabra. La recibo, hay aumento. Ese aumento, el Señor me decía, aumento de bendición, es
en todas las áreas de mi vida. Santidad, habrá aumento. Unción, habrá aumento. El fruto del Espíritu Santo, habrá aumento en mí. Amor, gozo, paz, habrá aumento. ¿Qué más va a haber aumento? Si me decía, los dones del Espíritu Santo van a aumentar. Porque es que alguno cuando dice aumento, solo que dinero. Yo dije aumento de bendiciones en todo. No pienses solo en la plata. Porque el aumento vas a verlo en todo. Para el que cree. Por eso el Señor decía, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces cuando una persona cree, el diablo se enfurece y dice, tengo que hacer que aborte esa palabra. Entonces viene el otro ataque. Si esta persona lo recibió, la palabra, la semilla entró a su vida, como la semilla que cayó entre pedregales, es de corta duración, porque viene la persecución por causa de la palabra, la prueba, y esta persona se aparta. ¿Sí ven? ¿Dónde está todo lo que me dijeron? ¿Dónde está todo ese pastor? ¿Para qué me ilusiona? Yo no vuelvo por allá. Yo como que pastor decidí apartarme un tiempo. Decidí apartarme un tiempo. ¿Ya entendí? ¿Yo puedo obligar a esa persona? No, porque Dios no violenta a nadie. Dios no le embute la palabra a las personas. No quieres, listo. Pero volverás. Esa persona ya abortó lo que Dios le dio. Qué triste. A mí me duele cuando una persona aborta la palabra. Porque vino la incredulidad y le hizo abortar. Entonces al principio sí se embarazó y todo, pero ¿saben qué personas que están embarazadas? Puede ser que al mes, a los 2 meses, aborten. ¿Y por qué abortó? Circunstancias. No se cuidó. El Señor me decía, cuando yo te dé una palabra, tienes que cuidar esa palabra. Diga, cuando Dios me da la palabra, debo cuidarlo. Como una mujer debe cuidar su embarazo. Yo recibí y debo cuidar esa palabra. ¿Por qué? Porque el diablo te va a meter por todos lados que no creas esa palabra. Va a tratar de que abortes, que rechaces, que no retengas esa palabra. Amén. Tu esposo va a cambiar su... Chistoso el Señor. ¿Ustedes creen que Dios cuando da una palabra no la hace por chistosear, ¿sí? Sino porque me la va a cumplir, y me la va a cumplir cuando yo la recibo y el embarazo y el rema en mí? Amén. Y se va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Yo me dijo, dile a la iglesia que yo cumpliré cada palabra que he dicho. Amén. Toda palabra que he dicho la cumpliré, pero estoy esperando que se me embaracen. Ojo, embaracen espiritualmente. Pastor, vengo a decirle que te queda una buena noticia. ¿No qué? De la palabra de Dios. Embaracen de la palabra, de las saludas. Así no son muy obedientes y a veces embarazan. Ya, pastor, ya me embaracé. ¿Por qué? ¿No nos dijo que nos embarazáramos? No, señor. Es una mujer que venga el fuego del Espíritu de Dios. Entonces hay que hacerle una liberación. Porque solo una mujer fue concebida así, la Virgen María. El resto es puro cuento. Fue el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo es que tú no conociste varón? ¿Y cómo es que estaba embarazada? No sé. Tan raro. Sí, cómo no. ¿Cómo no es el cuentico? Bueno, en fin. Pero cuando nosotros recibimos la palabra,
nos embarazamos y dura un tiempo. Esos síntomas que tú empiezas a faltar verbal, sin que nadie te obligue, es algo innato, algo que tú dices, está vivo en mí. Tan chévere. No necesito que me estén prohibiendo. Tan bonito que es así, ¿no? Diga, se llama libertad. El Señor Jesús tuvo que decir a los discípulos, a las personas que estaban creyendo en Él, y le dijo, si ustedes reciben, si retienen mi palabra, ustedes serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad será libre. Si retienen, si reciben mis palabras. Miren lo que dice en Juan 8, 31 y 32. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque tú me vas a obedecer en libertad, no porque te obliga, no porque si no diezmo me recibo maldición. La Biblia dice que no diezma, recibe mucha maldición en Malaquías 3:10. Entonces me da miedo no diezmar. ¿Es libertad? Así no es. Es cuando tú te embarazas y obedeces eso con una facilidad impresionante. Retienes esa palabra. ¿Qué es retener? Que permanece allí constantemente. Nada me saca esa palabra. La creí, la recibí. Y por más que tú veas circunstancias adversas, yo no sé, el Señor me dijo que había aumento de bendición. Yo creo eso. Oiga, usted está loco, hermano. No, es que estoy creyendo. Es que la palabra está viva aquí. Si lo acaban de echar el trabajo y le dicen que estaba a venir aumento por usted. Oiga, hermano, por favor. Y cuando Dios se manifieste, tal vez al principio se burlen, pero después verán la gloria de Dios en nosotros. Amén. Cuando se cumpla lo que Dios dijo. Amén. Porque hay un tiempo que se va a cumplir. Gálatas 6:9. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no les vaya, diga, yo voy a segar, a recoger o a dar a luz eso que Dios me dijo en su tiempo. Señor, ¿y cuándo yo me voy a casar? A los jóvenes, ¿cuándo crees que te vas a casar? ¿Mañana? ¿Sí? ¿Cuándo recibiste la palabra que te vas a casar? La palabra no puede ser, lo que Dios te dé puede ser para el mismo día, puede ser para dentro de un mes, puede ser para dentro de un año, dentro de 10 años. Dios le dijo a Abraham: tendrás un hijo, y a los 25 años entonces el Señor me decía, hijo, a su tiempo, no en tu tiempo, sino en mi tiempo. Te acabas de embarazar y el embarazo dura 9 meses, ¿quieres ya tener? Eso no, tienes que aprender a esperar. Hay cosas que sí, yo digo, mañana te la doy, y mañana sí será. Pero si yo te digo dentro de un mes, será dentro de un mes. Si yo te digo dentro de 5 meses, será en 5 meses. Y tengo que tener la paciencia y no apresurarme a tratar de conseguirlo antes. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. ¿Por qué las personas se la pasan busque y busque lo que ya tienen? Y ya te di el aumento, pero ¿dónde está? Está dentro de ti. No, hermano. El que no tiene el aumento dentro, no lo verá fuera. ¿Me hago entender? El aumento tiene que estar dentro de mí. Que todo tu ser, todo tu cuerpo recorra esa palabra diciendo: hay aumento para mí en todas las bendiciones de Dios. Amén. Y que tú lo creas, aunque no lo veas, y empieza a decir: pero yo no veo el aumento, usted no, pero de allá viene algo grande, viene. Lo puedo ver.
viene, ya lo tengo, ahí se acerca. Amén. Y empezamos a creer, y empezamos, la gente dice, ¿usted cómo hace? ¿Quiere usted hacer lo mismo? Se llama fe, se llama recibir las semillas de Dios, su palabra. Yo me embaracé y ahora están viendo los resultados. Ese embarazo que dura un tiempo tiene que ser cuidado. Diga, tengo que cuidar esa palabra que Dios me dio, porque puede el enemigo hacer que aborte. ¿Cómo? Con descuido. Se descuidó, es una mala fuerza. ¿Cómo? ¿O no? Se descuidó y Dios dice, no te puedes descuidar cuando haber quedado una palabra. Así que también tienes que aprender a comer mejor. La mujer en embarazo, ¿será que tiene antojos? ¿No le da antojos? Al esposo le dio. Aunque todos los embarazos no son iguales, ahí el Señor me decía, vienen unos antojos y los médicos que les recomiendan a la mujer en embarazo que coman muy bien, porque no solo ella se alimenta, sino que hay un nuevo ser que se... Entonces el Señor, ¿qué nos dice para que nosotros cuidemos ese embarazo, eso que nos dice, ese aumento? Tienes que fortalecerte espiritualmente. Escucha palabra, ora y ayuna. Con eso vas a fortalecer lo que te dije y se va a ver cumplido en el tiempo que yo dije, dice el Señor. Y todos quedarán boquiabiertos de lo que yo estoy haciendo.